Fotolag seguimos imprimiendo tus recuerdos. Cada 100 fotos te regalamos 25 más. Fotolag, Hiperlibertad de Rodríguez del Busto. Las inundaciones han afectado no solamente a Córdoba, sino a muchas provincias de la Argentina. En todos lados las causas son las mismas. El biólogo y ecologista Raúl Montenegro analiza en detalle la situación. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Por qué están sucediendo todas estas inundaciones en todo Córdoba y en algunas partes del país? Bueno, en realidad, primero, obviamente, porque llueve mucho. Pensemos que 120, 150, 200, 300 milímetros en pocas horas es mucha agua en muy poco tiempo, pero ha habido otras épocas en que ha llovido también mucho. Lo que pasa es que llueve mucho, pero el problema es en qué condiciones está la provincia, o sea, en qué condiciones está el lugar que recibe las lluvias. Primero, cómo están las sierras, que es donde se fabrica el agua, y después cómo están las ciudades, que es por donde pasan los ríos. Y si uno piensa en la Sierra de Córdoba, lamentablemente ha habido tal destrucción, tal desmonte. Córdoba ha tenido las tasas de desmonte más altas del país y del mundo. De hecho, nos queda menos del 5% de bosque nativo cerrado. Es decir, una provincia que la han destrozado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa lluvia llega hasta la zona serrana, el agua, en lugar de, por ejemplo, acá en la vegetación si acá cae agua, esta vegetación permite de que el agua entre dentro del suelo. Entonces eso lo llamamos nosotros infiltración. Entonces no queda agua en superficie. ¿Por qué? Porque se va para abajo. Cuando yo rompo la vegetación, es lo que ha pasado mucho en las sierras, es como si en lugar de haber esto es un tobogán. Entonces el agua llega, corre, no entra dentro de la panza de la montaña, y al no estar en la panza de la montaña queda afuera, y es en donde nosotros empezamos a tener esos arroyos que aumentan, engordan. Es la imagen esa de arroyos que engordan, ¿no? Engordan de agua, y esos arroyos engordados son terribles porque tienen mucha fuerza, rompe todo, y cuando llegan a una ciudad, por ejemplo, a una localidad serrana, pensemos Unquillo, todo lo que pasa en Río Ceballos, Villa Allende, es como si el agua, que está como un poco presionada, en realidad es como un soplete y rompe todo lo que encuentra a su paso. Bueno, todo eso lamentablemente hace que nosotros digamos, no, esto no es una catástrofe natural. Estas son catástrofes que el origen está bien sobre la tierra, ¿no? Y sobre cómo se ha dañado las sierras, cómo se han dañado las otras zonas de la provincia. ¿Cómo podemos hacer para evitar estas catástrofes? Bueno, lo primero es darnos cuenta de que esto no cae del cielo y que no podemos modificarlo. No. Esto surge porque nosotros mismos hemos cambiado las cosas, hemos roto las cosas, porque a veces la gente que vive en las ciudades no logra ver lo que está pasando. Entonces lo importante es mantener una muy fuerte presión sobre los gobiernos para que hagan las cosas que tienen que hacer. Que no es hacer más diques, no es hacer más obras. Lo que hay que hacer es evitar que haya desmontes, hay que evitar que se sigan destrozando las sierras, hay que evitar que siga habiendo incendios. Es fundamental que a su vez la gente esté preparada. En las municipalidades no se tienen que construir viviendas en las zonas de inundación, como se han construido. Entonces esas son las cosas que hay que hacer, pero sobre todo creo que cada persona tiene que darse cuenta de que es un pedacito responsable si no hace presión. Yo creo que es muy importante hacer presión, es decir, pedirle a los funcionarios, a los gobernantes, que no solamente aparezcan en la televisión, que no solamente hagan obras, sino que también entiendan, lean cómo funciona la provincia. Somos como analfabetos, o sea, no sabemos leer lo que pasa. Y cuando no sabemos leer lo que pasa, lamentablemente la gente se muere por culpa de esto. Entonces, es como aprender a escuchar la naturaleza, ver cómo funciona, y es la única forma en que nos vamos a proteger.
si lamentablemente pasan estas crecientes, se olvida la gente que murió, nos va a volver a pasar y cada vez va a ser mucho más fuerte y va a ser más trágico. ¿Cómo puede afectar esto en el futuro? Y mira, afecta muchísimo porque fíjate vos que es muy interesante la pregunta porque toda la destrucción que ha habido de las sierras por desmonte, por incendios, por grandes countries que se colocan después de haber roto la sierra, ya teníamos un impacto. Ahora, lamentablemente, esta agua corriendo por todos lados también es roto. Pues es interesante la pregunta, porque incluso no sé si he señalado muchas veces la importancia de esto, de que esto a su vez le agrega más daño al que había. ¿Te das cuenta? O sea, ya el futuro, por estas mismas inundaciones, es más complicado, porque se han erosionado más suelos, se han roto una cantidad de cosas. Entonces, lamentablemente, es como un episodio de cosa muy grave, en donde un paciente que tenía fiebre, como era sierra y no funcionaba bien, esto es realmente como si lo hubieran golpeado. Entonces, para recuperarse, lamentablemente, después de estas inundaciones va a tardar todavía más de lo que hubiera tardado sin las inundaciones. ¿Qué precauciones tendríamos que tener cuando suceden estas catástrofes? Bueno, tengamos en cuenta de que como ha sido tan irresponsable la forma en que se han manejado estos temas, por eso que hay tanto desmonte, tanto incendio, lamentablemente nuestros arroyos se han vuelto peligrosos cuando llueve mucho y cuando hay crecientes. Entonces, primero hay que saber leer en el arroyo cuando el arroyo va a crecer, cuando uno encuentra esas especies de burbujitas, palitos que anuncian eso, por ejemplo, un símbolo importante. Otra es no colocar carpas, viviendas cerca de las zonas de inundación, siempre saber cuál fue la peor inundación que hubo para colocarse afuera. Pero creo que hay que respetar a los arroyos. Nuestros arroyos son arroyos flaquitos, pero tienen una capacidad impresionante para engordar. Solo que cuando engordan son arroyos que matan. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Cuando uno ve, por ejemplo, de que está en el arroyo el sol y está muy bonito, pero uno ve que a la distancia, en la cuenca alta, está todo gris y está lloviendo, bueno, hay que pensar que esa lluvia va a terminar llegando a este arroyo. Por eso creo que es importante prepararse. Yo no sé si los cordobeses, por más que vivimos con los arroyos, tanta gente vive en las ciudades que ha perdido el contacto con el arroyo. Pero creo que tenemos que volver a darnos cuenta que nuestros arroyos son hermosos, son muy bonitos, que la mayor parte del año son delgaditos, pero que en verano engordan y que son entonces muy peligrosos. Entonces tenemos que leerlo a los arroyos, ¿no? Leerlos para protegernos y recordar a los funcionarios que no tienen que permitir ni una sola hectárea más de desmonte, que hay que tratar que los incendios no sigan consumiendo ambientes nativos y recordar que esto no es un problema solamente de las sierras, sino también de las zonas de llanura, lugares donde por ejemplo se cultiva soja. ¿Por qué? Y porque como ya no hay bosque, cuando llueve en esas zonas se transforma en una cacerola. Entonces las sierras se transforman por desmonte y demás en toboganes de agua. Y en las zonas, por ejemplo, de Idiazábal, donde ahora está inundado, es como si haber desmanejado todo las transforma en cacerolas. O sea, en una corre el agua y en el otro queda retenida como en una cacerola. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se pueden anticipar estos fenómenos? Mira, es muy difícil saberlo porque depende de la cantidad de agua que caiga, pero una de las formas de saberlo es que, bueno, si se gastara un poco menos de plata en todas las estupideces que a veces se gastan en los gobiernos, en realidad uno debería tener colocados en todos los arroyos sensores. Esos sensores es como si uno le tomara la presión al agua, ¿no? Entonces es ver de que nuestros sensores permiten decir, bueno, cuando va subiendo el agua, entonces permite de que con una alarma, con una sirena, con la propia policía avisando,
se tomen los recaudos. Pero hay un pequeño problema: cuando las crecientes son muy fuertes y hay una vivienda que está en la zona de inundación, lamentablemente los efectos pueden ser muy graves. Pero no, la forma es esa, ¿no? Es tener sensores. Pero la mejor forma sería que no hubiera crecientes violentas. Y para que no haya crecientes violentas, tenemos que asumir de que las sierras hay que cuidarlas. O sea, no hay que llenarlas de cemento, no hay que transformarlas en toboganes, sino que sigan siendo las sierras que han sido durante tantos y tantos miles de años, como cuando los comechingones vivían en la zona serrana. Yo te puedo asegurar de que los comechingones jamás vieron las espantosas crecientes que tenemos hoy. ¿Pero por qué? Porque en esa época las sierras, que donde vivían, donde hacían sus casas enterradas profundas, en esa época las sierras funcionaban bien. Y hoy las sierras están enfermas. Córdoba está ambientalmente destrozada. Realmente hay muy poca superficie de bosque. Es desgastante, es justamente impotencia. Me produce una gran tristeza y una gran preocupación a la vez. Aquí no era pelado, ahí había molle. El tema es muy interesante. Hacemos un corte y en el próximo bloque seguimos hablando con Raúl Montenegro. Productos Plin, desde 1996, haciendo las golosinas más ricas y sanas. Juguitos, mielcitas, helados, alfajores y chupetines. Si querés conseguir nuestros productos, comunícate al 478-2162 o entra a nuestra página web www.productosplin.com.ar. EFUL, Escuela de Fútbol para Niños y Hockey Femenino Infantil. Se enseñan destrezas, se educan modales y se forman personas. Girl, that's the way we like to play.